La fermentación es una de las etapas más importantes en el procesamiento del café, pero muchas veces pasa desapercibida. Básicamente, la fermentación es un proceso biológico en el que microorganismos como levaduras y bacterias descomponen los azúcares de la cereza del café. Este proceso ocurre de forma natural después de la cosecha. Durante ese tiempo, cambia la composición química del grano y, al final, se define el sabor del café. La fermentación es la que ayuda a desarrollar la acidez, el cuerpo y la dulzura que encontramos en distintos cafés. Mientras los microorganismos se alimentan de los azúcares y otros compuestos, producen ácidos, alcoholes y compuestos aromáticos. Todo esto influye en el sabor final. Esto explica por qué cafés de una misma región pueden saber muy distintos según cómo se procesen. Por eso, es un paso clave que los productores controlan con cuidado para sacar lo mejor de cada lote. La fermentación empieza desde el momento en que se cosechan las cerezas y se dan las condiciones adecuadas. Ahí, los microorganismos interactúan con los azúcares y los transforman en distintos compuestos, como ácidos, alcoholes y ésteres. Estos compuestos son clave porque definen directamente el perfil de sabor del café. Los microorganismos pueden entrar en contacto con las cerezas de forma natural, al estar en contacto con el aire o el agua. También puede hacerse en ambientes controlados, usando cepas específicas de levaduras o bacterias. En la mayoría de los casos, los productores sumergen las cerezas en agua, como en el proceso húmedo, o las dejan secar al aire, como en el proceso seco. Durante ese tiempo, ocurre la fermentación. En ese proceso, los microorganismos descomponen los azúcares, crean nuevos sabores y ayudan a eliminar compuestos no deseados que afectarían el resultado final. Las condiciones ideales varían, pero normalmente incluyen temperaturas cálidas, entre 18 y 25 grados Celsius, y un ambiente húmedo y estable. Si hace demasiado frío, la fermentación se vuelve lenta y los sabores no se desarrollan del todo. Si hace demasiado calor, el proceso puede descontrolarse y aparecer sabores ácidos o defectuosos. Por eso los productores vigilan de cerca el proceso para mantener todo bajo control. Existen dos tipos principales de fermentación, aeróbica y anaeróbica. En la fermentación aeróbica hay presencia de oxígeno. Esto ocurre cuando las cerezas están expuestas al aire o se dejan en tanques con agua. En estas condiciones, prosperan bacterias que necesitan oxígeno y suelen aparecer sabores más ligeros y brillantes, como notas cítricas o florales. Las cerezas suelen remojarse o colocarse en capas delgadas, lo que permite que la fermentación avance de forma constante. En la fermentación anaeróbica, el proceso ocurre en ambientes sellados, sin oxígeno. Las cerezas se colocan en tanques cerrados, donde toman protagonismo microorganismos que no necesitan oxígeno, como ciertas levaduras. Este método suele dar sabores más intensos, con mucha fruta y más cuerpo, a veces parecidos al vino. Los productores usan la fermentación anaeróbica para crear cafés más complejos, aunque requiere un control preciso para evitar la sobrefermentación. La fermentación controlada permite manejar el proceso agregando cepas específicas de microorganismos. Por ejemplo, una levadura concreta puede resaltar notas frutales o florales. En cambio, la fermentación natural depende de los microorganismos del entorno, lo que puede generar una mayor variedad de sabores según el clima, la región y las condiciones. El método de fermentación influye mucho en el sabor final del café, así que los productores eligen la técnica que mejor se adapte a los granos para resaltar sus cualidades. Las técnicas de fermentación pueden variar mucho según la región y las tradiciones locales. Por ejemplo, en Etiopía es común el proceso natural con fermentación aeróbica, que suele dar cafés frutales, con notas a bayas, muy fáciles de reconocer. En Colombia, en cambio, es más común el proceso húmedo, con fermentación controlada, que da cafés más limpios, brillantes y con mayor acidez. En Centroamérica, algunos productores han empezado a experimentar con fermentación anaeróbica, sobre todo en Costa Rica, logrando cafés más complejos y con perfiles tipo vino. Todo esto muestra cómo una misma variedad de café, cultivada en distintos lugares y procesada de diferentes maneras, puede dar perfiles de sabor muy distintos. Hay varios factores que influyen
en qué tan bien funciona la fermentación y en los sabores que se generan. El tipo de levadura o bacteria puede cambiar mucho el resultado final. Por ejemplo, una cepa de Saccharomyces cerevisiae puede resaltar notas frutales o florales, mientras que algunas bacterias aportan sabores más terrosos e intensos. Los productores pueden agregar estos microorganismos o dejar que el proceso ocurra de forma natural. En ambos casos, el sabor se ve afectado. La temperatura y la humedad también son fundamentales. Temperaturas más altas aceleran la fermentación y potencian los sabores, pero también aumentan el riesgo de defectos si no se controlan bien. Temperaturas más bajas permiten una fermentación más lenta y controlada, con sabores más sutiles. Para manejar esto, los productores usan tanques de agua o camas de secado a la sombra, y así evitan problemas. El tiempo de fermentación es otro factor importante. Si dura demasiado, el café puede volverse agrio o estropearse. Si dura muy poco, los sabores no llegan a desarrollarse bien. Por eso muchos productores se apoyan en pruebas de sabor o mediciones de acidez para decidir cuándo terminar el proceso. También influyen la madurez de las cerezas, la variedad y el contenido de azúcar. Las cerezas más maduras, con más azúcar, suelen dar cafés más dulces y con más cuerpo. Las cerezas verdes, en cambio, tienden a producir notas más ácidas o astringentes. La maceración carbónica es una técnica experimental tomada del mundo del vino. En este método, las cerezas se colocan en tanques sellados llenos de dióxido de carbono, creando un ambiente anaeróbico controlado. Esto resalta sabores frutales intensos, tipo vino, y permite experimentar con perfiles más atrevidos. Algunos productores incluso agregan frutas o azúcares durante la fermentación, creando perfiles únicos y complejos que se salen de lo tradicional. Para quienes compran café, entender la fermentación puede marcar una gran diferencia al elegir granos. Al comprar, conviene fijarse en el método de procesamiento que aparece en la bolsa, ya sea lavado, natural o honey. Eso da una buena idea de los sabores que se pueden esperar. Algunos tostadores también empiezan a incluir información más detallada sobre cómo se fermentó el café, sobre todo cuando se usan métodos experimentales. Conocer estos detalles ayuda a encontrar cafés que encajen mejor con el gusto de cada persona.